estando con Él cuando todo funciona mejor. Amén. ¿Lo creéis, verdad? Amén. Dios exige lo mejor de su pueblo, ¿sí o no? ¿Lo crees, sí o no? Amén. Por tanto, quédate con esta frase, con esta exclamación. A Dios se le tiene que dar lo mejor. Amén. Parece repetitivo, ¿verdad? A Dios se le tiene que dar lo mejor. Amén. Últimamente, no solo a mí, sino a muchas personas de la congregación, el Señor les está exigiendo, les está mostrando el camino a seguir respecto a el sacrificio, a la entrega, Amén. a dar más, ¿sí? ¿Verdad? Amén. Amén. Por tanto, el Señor hoy viene a decirnos que tenemos que darle lo mejor. Génesis capítulo 4. Bendito eres, Señor. Leemos del 1 al 8. Génesis capítulo 4, versos del 1 al 8. Y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Amén. Amén a su palabra. Así despacio, ¿vale? Vamos. Dar como recibir es algo habitual, agradable y cotidiano en el diario vivir de todo ser humano. El concepto de transacción es algo habitual. Yo te doy algo y tú me das algo. Es algo que pasa todos los días. Es algo que es habitual y que no es extraño en ningún ser humano. Tú me das comida, yo te doy dinero. Tú me das algo y yo te doy algo a cambio. Y así se ve el mundo, por medio de dar cosas y al mismo tiempo recibir otras, y por medio de lo que tiene uno y lo que tiene otro, así se mueve el mundo. Dar y recibir. Pero hay algo más excelente que la simple transacción y el simple dar para recibir algo. Hay algo mucho más excelente, y es dar sin esperar recibir nada a cambio. Esto ya es más extraño de ver. Esto no es tan habitual. Esto no lo encontramos en el diario vivir. Y esto no lo vemos en todos los lugares. Lo podemos ver entre muy buenos amigos. Lo podemos ver entre familias. El dar sin recibir nada a cambio. Y cuando alguien te da sin recibir, sin esperar recibir nada a cambio, de verdad que es una gran satisfacción, es una alegría. Que alguien venga a darte algo sin que esperar que tú le devuelvas ese favor. Un dar incondicional. Te doy esto simplemente porque quiero dar.
¿Verdad que te da alegría cuando alguien viene y te ofrece algo y te da algo y no espera recibir nada a cambio, simplemente quiere darte algo? Es una buena sensación, ¿verdad? Pero cuando el regalo que te hacen o la dádiva que te hacen no es simplemente darte algo que le viene al paso o darte algo, sino tiene que ver con darte de lo mejor que tienen, creo que ya ahí uno se queda sin aliento y sin palabras. Cuando uno recibe algo le da alegría. Cuando uno recibe algo sin esperar nada a cambio, le da más alegría. Pero cuando uno recibe algo y sabe que ese algo que ha recibido es de lo mejor que te podían dar, uno se queda sin aliento. Uno se queda sin palabras. Se echa manos a la cabeza, no quiere recibir tal don, tal regalo, porque ¿cómo es posible que esta persona me dé esto a mí? Porque no te dio simplemente algo, te dio de lo mejor que él tenía. Cuando me refiero a lo mejor, no me refiero a algo caro, tampoco me refiero a algo increíble, no me refiero a un yate o a un viaje a Nueva York. Simplemente a lo mejor te dio una simple baratija, pero que tú sabes que le costó meses de esfuerzo ahorrar el dinero para comprártela y te dio lo mejor que esa persona podía ofrecerte. Ese regalo a nivel emocional y emotivo es 1000 veces superior a cualquier cosa de gran valor que te puedan dar. ¿Por qué? Porque vistes que alguien se acercó a ti con amor incondicional a ofrecerte lo mejor, no que existe, sino lo mejor que él podía ofrecerte. ¿Entiendes esto? Pero en definitiva es agradable recibir cosas. Y sobre todo cuando sabes y caes en la cuenta que no te dan de lo que te sobra, de lo que les sobra, sino te dan de lo mejor que tienen. Esta historia que encontramos en la porción de las Escrituras que hoy hemos leído trata de eso. Trata de un hombre que dio lo mejor. Trata de un hombre que dio lo mejor. Amén. Sí, Señor. Amén. Dio lo mejor que tenía. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Independientemente si fue que lo tuvieron dentro del huerto, fuera del huerto, antes de pecar, después de pecar, si fueron los primeros hijos que tuvo, si no, es irrelevante para el sermón de hoy. Lo que importa es que lo que aconteció con Caín y Abel fue de suma relevancia a tal grado que está plasmado en la Escritura como palabra inspirada. Amén. Amén. Y es algo que tenemos que atender y resaltar. Como bien hemos leído, tanto Caín como Abel prepararon una ofrenda al Señor. Dice que Abel era pastor, y como pastor que era, ofreció de lo mejor que tenía, de lo más grueso, de sus primogénitos del ganado, lo ofreció al Señor. Dice que Caín era agricultor, trabajaba la tierra, una tierra que era difícil de trabajar, ya que estaba maldecida por Dios, ¿se acuerdan? Una tierra difícil de trabajar, y de lo mejor, o sea, de la tierra, de lo que tenía, trajo al Señor el sacrificio, el holocausto, la ofrenda al Señor. Si leemos deprisa y por encima, parece que la conducta de Dios sea un poquito extraña, un poquito desproporcionada y discriminatoria, y sin sentido, ya que cada uno de los hermanos ofreció en consecuencia de lo que trabajaba y de lo que tenía. Abel era pastor y ofreció ganado. Caín era agricultor y ofreció del fruto de la tierra. Entonces, esto te hace preguntarle al Señor: Señor, cada uno te dio de lo que tenía. ¿Por qué aceptas una ofrenda y rechazas la otra? Pero Dios no rechazó la ofrenda de Caín porque era el fruto de la tierra, sino rechazó la ofrenda de Caín porque Caín no ofreció de lo mejor, sino ofreció de lo primero que se encontró.
ofreció de lo que tenía en la mano, ofreció de lo que le venía al paso, no le dio al Señor lo mejor que él tenía. Y esto es fácil de demostrar en las Escrituras. Alguien puede decir que lo rechazó porque ofreció frutos, y siempre los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas en todas las Escrituras tienen relevancia con el tema de los animales, ¿verdad? Pero las Escrituras nos enseñan que también se hacían sacrificios y se ofrecía al templo, al altar, ofrendas del fruto de la tierra, de vegetales y demás. Por tanto, no rechazó el Señor la ofrenda de Caín por lo que traía. También puede alguien decir que ofreció algo que no tenía valor, fruto de la tierra. ¿Por qué no me ofreces algo que tenía más valor? Pero el Señor nos enseña por medio de sus Escrituras que el Señor recibía la ofrenda en concordancia a la capacidad económica de cada cual. El que tenía mucho daba mucho y le era ofrecido, pero a veces el que no tenía nada, incluso harina, podía dar para expiación de los pecados. Porque no tenía más, no tenía ganado para ofrecer. Si sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, ¿qué hacíamos con el que no tenía cordero para dar? Amén. Pero el Señor es bondadoso. Amén. Y el Señor exige a cada cual lo que puede dar. Amén. Y hasta con un puñado de harina el Señor decía: Gloria oh, a Dios. este ha venido a darme lo mejor. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Por tanto, no era porque el ofrecimiento de Caín era poco o no tenía valor. También el propio relato hace una clara distinción. Dice las Escrituras claramente y especifica: Caín dio del fruto de la tierra. Pero cuando habla de la ofrenda de Abel, especifica y dice: Abel trajo de los primogénitos, de lo más gordo y grueso que tenía. Caín no le dio importancia a la ofrenda que tenía que darle a Dios. No tuvo ni demostró ni amor ni temor al Señor. Ni demostró amor hacia Dios, ni demostró temor hacia Dios. Hermanos, estamos hablando en un tiempo en el cual el Señor estaba de una manera como más palpable, más perceptible, más directa, y Caín como si le hablara a cualquiera. Y era Dios. Pero no tenía ni temor ni amor hacia el Señor. Sin embargo, Abel nos enseña en las Escrituras, como hemos dicho, que tenía temor, que tenía amor, y le dio lo mejor que tenía. La palabra que utiliza en este texto para grueso viene de una voz hebrea, Heleb, que viene a significar lo mejor, literalmente. Grueso viene a significar lo mejor. Abel le dio lo mejor que tenía. En Números 18, 29 leemos: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. La palabra que pone aquí mejor es la misma palabra en hebreo que utiliza en Génesis para gordo y grueso. Amén. Abel le dio lo mejor al Señor. Abel sí que tenía una conexión con el Señor, sí que entendía lo que tenía delante. Supo apreciar que era Dios omnipotente que estaba delante de él. Dios, en cuanto a los sacrificios, nos enseña por medio de toda la Escritura que tiene que darse conforme a su voluntad, ofrecer lo perfecto, ofrecer lo mejor. La Torá aún no se había escrito en el monte Sinaí, pero en cambio Abel, sin nada escrito, tenía conexión con el cielo y conocía la voluntad de su Padre Celestial. Amén. Conocía, había escuchado los relatos de su Padre de cómo después de pecar, el Señor, con pieles de animales en simbolismo de sacrificio, cubrió su desnudez por causa de su pecado. Tenía conexión con el Señor, sabía cuál era la demanda de su Padre Celestial, lo temía y lo amaba. Amén. Ofreció lo mejor. Y es precisamente eso lo que quiero enfatizar en esta tarde. La pregunta es esta:
y que el Señor compunja tu corazón como ha compungido el mío. ¿Cómo podemos tener a Dios delante? ¿Cómo lo podemos tener delante? Porque lo tenemos delante. Él se ha mostrado a su pueblo. Lo tenemos presente. Él se ha manifestado a nosotros y nos ha dado de su bien y de su gracia. ¿Cómo lo podemos tener delante? Decir que es Dios. Decir que es lo máximo. Decir que vamos a sacrificarle, a ofrecerle sacrificios, ofrendas al Señor. Y no sacrificarle lo mejor, sino solo sacrificarle lo que nos sobra. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo nos atrevemos con tanta ligereza? Si solo damos lo que nos sobra y no le damos lo mejor. Vivimos dando migajas a nuestro Padre Celestial. Con la boca confesamos que somos Abel, pero nuestras ofrendas gritan Caín. Amén. Con la boca Abel, por la mañana Abel, por la tarde Abel, y vivo como Abel, pero en cambio la ofrenda sigue siendo una ofrenda a nivel de Caín. ¿Cómo puede ser? No es darle al Señor lo mejor, cuando en 24 horas del día le damos una o dos. Eso es darle lo mejor al Señor. Ponte la mano en el pecho. Ponte la mano en el corazón. Y no te mientas a ti. ¿Son migajas o no son migajas? Leo 10 minutos la Escritura y ya está, ya he cumplido. Oro un rato, ya está, ya he cumplido todo el resto de manjares del día para mí. Pero en cambio al Señor sigo dándole las migajas. No es darle lo mejor al Señor, venir solo un rato al culto con la mente distraída, llegando tarde, pensando en tus quehaceres y venir aquí distraído. Eso no es darle lo mejor al Señor. Mentira, no es darle lo mejor al Señor. No es darle lo mejor al Señor, conformarnos con hablar de Él porque nos sabemos el discurso de memoria sin ningún tipo de fuego en el corazón que te arda. Eso no es darle lo mejor al Señor. Tenemos que luchar por eso, no luchar en pos de tenerlo presente a diario. No es darle lo mejor al Señor, no clamar por su presencia a diario, no es darle lo mejor al Señor. Es darle migajas, mis hermanos. ¿Por qué somos así? Dedicamos todo el esfuerzo a nuestro beneficio. ¿Os habéis dado cuenta? Nuestro físico, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que somos, lo dedicamos a nuestro propio beneficio y no a lo que el Señor quiere y demanda. Lo mejor para nosotros y las migajas para Dios. Ofrenda de Caín, mis hermanos. ¿Por qué somos así? Perdonen que predique así de esta manera hoy, pero mejores casas, mejores coches, mejores circunstancias, mejores vacaciones, mejores ropas, mejores comidas. Para nosotros queremos lo mejor. Lo mejor queremos. No nos conformamos con poco. Ganamos para comer trabajando y no nos conformamos. Queremos lo mejor. Tenemos un lugar de trabajo y queremos algo mejor. Siempre vamos en pos de lo mejor para nosotros. Pero en cambio, con el Señor, con tal de que le demos una migaja, una ofrenda a nivel Caín, ya nos conformamos. Conducta de homicida, mis hermanos, y no conducta del justo Abel. Actuamos sin temor y con muy poco amor, porque no darle al Señor lo mejor es no considerar lo que realmente es. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que más ama? No me contesten. Yo sé lo que es. ¿Qué es lo que usted más ama? Su familia. ¿Verdad? Su marido, su mujer, sus hijos. Para su mujer y sus hijos,
para vuestros maridos y vuestros hijos, yo estoy seguro que lucháis cada día para darles lo mejor. Y no digo que sea malo, porque uno lucha por dar lo mejor a aquello que ama con locura. Dar lo mejor es un síntoma de amar incondicionalmente. Por tanto, cuando no le damos lo mejor al Señor, tenemos que analizar qué clase de amor le tenemos al Señor. ¿Le amamos como se merece o le amamos a nuestra manera? El amor verdadero hace que uno no escatime en ofrenda, mis hermanos. El que ama da sin medida. Amén. Esto no es lo que las Escrituras enseñan ni vemos. Es una conducta anómala. Que digamos que somos cristianos y no demos lo mejor, es una anomalía, no es algo habitual. Me niego a predicar ese conformismo de la carne. Me niego a crear ese ambiente tolerante y de migajas. Dios es excelente y se merece excelencia. Amén. Sí, Señor. Así es. No vemos eso en las Escrituras. ¿Acaso tú lo has visto en las Escrituras? En las Escrituras todos los que son de Él siempre le dan lo mejor. Amén. ¿Os acordáis de la mujer con 2 blancas? De la viuda. Dice que el Señor estaba sentado, viendo cómo ricos daban cantidades enormes a la ofrenda. Unas ofrendas que hacían mucho ruido y parece ser que lo hacían adrede, que cambiaban adrede y se tiraban 3 horas echando para que todo el mundo escuchara el ruido de sus ofrendas. Pero en cambio, nuestro Señor Jesús no se movió del lugar hasta que vino una mujer que no le dio mucho, le dio lo mejor. Amén. Porque nunca lo mejor tiene que ser mucho, simplemente tiene que ser tu todo. Amén. Lo mejor que tienes. Y esa mujer cogió sus 2 blancas y sin vergüenza, entendiendo, sin ningún tipo de vergüenza en el corazón, entendiendo que era un sacrificio, una ofrenda, un fruto agradable al Señor, fue al templo y dio sus 2 blancas. Y el Señor le justificó diciendo: esta ha echado más que todos. Porque los demás dieron de lo que les sobraba, ofrenda de Caín, pero en cambio esta mujer ofreció como Abel todo lo que tenía, lo mejor. Amén. Sí, Señor. ¿Qué hay de la mujer del frasco de alabastro? Habían allí gente que contempló la escena, como Judas y otros, y decían: esto es un desperdicio, ¿cómo le da lo mejor? Podríamos dárselo a los pobres. Mentira, tenían corazón de ladrón. Pero en cambio esta mujer, ¿cómo no iba a dar lo mejor que tenía si había sido perdonada? Amén. Si la salvación había venido a su vida, no le importaba en absoluto el perfume de nardo puro. Fue a los pies del Señor y lo derramó delante de Él. Porque esa es la reacción del cristiano verdadero: darle a Él lo mejor. Amén. Dice la Escritura que iba paseando el Señor en Jericó, si no recuerdo mal, y había un hombre pequeñito llamado Zaqueo. Se sube a un árbol sicomoro para verlo porque no lo podía ver. Cuando Jesús lo ve, le dice: me es necesario aposentarme en tu casa. Él se alegra y cuando está en su casa es salvo por el mensaje del Señor, por la presencia del Señor Jesús en su casa. ¿Y saben lo que hace Zaqueo? Dice que era rico. Dice: la mitad de los bienes que tengo lo daré a los pobres, y si algo he robado a alguien, 4 veces le daré. Amén. Amén. No le dio lo que le sobraba, había sido salvo y le dio lo mejor. Sí, Señor. Lo máximo, lo mejor, la mitad de todo lo que tenía. Amén. El Señor solo pudo exclamar una realidad que ya estaba en el corazón de Zaqueo. Le dijo: Zaqueo,
Hoy la salvación ha venido a esta casa. Amén, amén. Oh, salvación, lo mejor, Él es validado. No hay cabida en ofrendas de Caín. No tiene que haber ofrenda de Caín en el salvo. Amén. No es lo primero que coges de la tierra lo que tienes que sacrificar, sino lo mejor. Amén. Lo mejor. Nos hemos acostumbrado a dar lo que no nos cuesta dar. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad? Déjame ponerte un ejemplo. Tiene mérito, pero no es lo mejor. ¿Qué mérito tiene dejar un trabajo que ganas mucho dinero por dedicarle más tiempo al Señor, cuando en realidad en tu corazón nunca ha habido codicia ni ganancia, sino que ha habido más bien pereza y no deseos de trabajar? ¿Qué mérito tiene? Va implícito en tu sangre, en tu ADN. Es un fruto, claro, es un mérito, claro, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no te cuesta. Porque no te costó, te viene de paso y te viene perfecto para obedecer, por supuesto que sí, y es un fruto loable, pero no es lo mejor, porque lo mejor siempre va relacionado con aquello que te cuesta. Aquello que te cuesta. Piensa en los sacrificios. ¿Qué dice el Señor? El Señor describe en la Escritura el animal más perfecto, más hermoso, más bello, increíble. El mejor animal que tengas, este es el que me tienes que sacrificar. Pero en cambio, cuando el Señor te ordena sacrificar, seguramente que aquí, en aquellos tiempos que se tenía que ofrecer el animal, la persona se le pasaba por la cabeza a la oveja coja, ciega, a la que no daba lana ni leche, a lo peor. ¿Por qué? Porque es lo que me sobra, es lo que no me cuesta desprenderme. ¿Qué me pide, Señor? 10 ovejas, voy a buscar las más que estén peor, no me cuesta. Pero el Señor describe lo mejor, para que el corazón de la persona se confronte, se despoje de lo material, se despoje del yo y le dé a Dios todo lo que Él le exige. Amén. Dios exige lo mejor y lo mejor siempre cuesta. ¿Verdad? Amén. ¿Puedes entender lo que cuesta? Si tenemos que vivir en consonancia y en obediencia solo cumpliendo aquellas cosas que no nos cuestan, nunca daremos al Señor lo mejor y viviremos ofreciendo ofrendas de Caín. ¿Entendéis esto? Sí, Señor. Déjenme leerle esto, por favor. Primera de Crónicas 21, 22 al 25. Dice: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio, dijo David, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Amén. Qué bien, ¿no? Dame esto que David exige y el otro... No, te lo regalo. Pero miren cómo contesta David. Entonces el rey David dijo a Omar: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Amén. Amén. No, porque no tomaré nada para el Señor de lo que es tuyo, ni sacrificaré sacrificio al Señor que no me cueste nada a mí. Amén. Porque lo que se sacrifica tiene que costar para que valga. Amén. Sí, Señor. Y David, en perfecta sintonía
hermanos, lo que nos cuesta. Ese es un sacrificio verdadero. Lo que no nos cuesta no lo es. ¿Verdad? ¿O no lo notas tú en tu carne, en tu cuerpo, en tu alma? Sí, Señor. Es que estoy hablando cosas que no habéis vivido. Es que no lo percibes tú en tu alma. Cuando das de lo que te sobra, cuando das de lo que te sale del pecho. Amén. ¿Verdad? El sacrificio, la ofrenda al Señor que es mejor, es la que no la puedes soportar, la que tu carne te dice no. Cuando verdaderamente quieres hacer algo y tu carne te dice no, y tú te sobrepones, ese es el sacrificio agradable. Amén. Cuando al cabo de los 20 minutos estudiando tienes sueño y tú te doblegas y te golpeas el pecho y dices no. Cuando te ofenden, te agravian, te golpean, te insultan, te difaman y tu carne quiere vengarse y tu carne quiere ira. Pero en cambio el sacrificio es decirle no. Amén. Sacrificaré al Señor lo que me cueste. Amén. Lo que me cueste en el alma. Ofrenda de Abel, mis hermanos. Amén. No ofrenda de Caín. Amén. Ofrenda de Abel, mis hermanos. No sacrificaré holocausto de nada que me cueste. ¿Me permiten un minuto más? Amén. Perdónenme mi euforia, hermanos, pero estoy harto de no darle al Señor lo mejor. Esto no solo va con ustedes, esto va conmigo. El Señor me lo dice a mí. Gloria a Dios. ¿Qué haces siendo mío dándome ofrendas de aquel que no es mío? Oh, Señor. Oh, Señor. Hay gente que cree que le da lo mejor cuando en realidad es todo lo contrario. Porque hay gente que lo admite, es verdad, no le doy lo mejor, pero hay gente que dice, no, yo le doy lo mejor así. Cuando es totalmente lo contrario. Gente que cuando le predicas este tipo de sermones, enseguida te saca su lista de sacrificios. ¿Cómo? Yo hago, mira, hago esto, hago esto, hago esto, hago aquello. Pero quiero decir para aquellos que son así, que el mero hecho de sacar la lista ya denota que no le das lo mejor. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el que le da lo mejor siempre está insatisfecho con aquello que le da. ¿Verdad? Amén. Y cuando le dices, le das lo mejor, lo da todo y dice, que va, no le doy nada aún. Amén. Oh, Señor. Estos tipos de cristianos quieren que por el solo hecho de hacer, ya le están dando lo mejor al Señor. Por el mero hecho de hacer cosas, ya le están dando lo mejor al Señor. Pero mire lo que dice. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Notemos que no solo la ofrenda era importante, sino que más importante que la ofrenda era aquel que la traía. Amén. Por tanto, podemos ver a gente sacrificar, pero en realidad no sacrificar con un corazón agradable. El cordero quizás sea perfecto, pero el corazón imperfecto. Y el Señor, más que lo que se trae, que es importante, porque no le puedes atraer al Señor cualquier cosa, se le tiene que traer con el corazón conforme a su divina voluntad. Amén. ¿Recuerdan lo que estudiamos cuando hablemos de la Cena del Señor? Que se reunían para celebrar la Cena del Señor. Y en cambio dicen, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Pero si os estáis reuniendo para participar del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recordando el nuevo pacto en su sangre, bueno, pues os reunís para lo peor. ¿Por qué? Porque venían con corazón y voluntades y motivaciones inapropiadas a la cena del Señor. Con pecados ocultos delante de la presencia del Señor. Porque no solo es la ofrenda, sino la actitud con la que la sacrificas. Amén.
Otra equivocación al respecto referente a no darle lo mejor es que cometemos el error de ser nosotros mismos que dictaminamos qué es lo mejor. O sea, da lo mejor. Amén, doy lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Para mí lo mejor es... Ya comenzamos mal. ¿Cómo que para ti lo mejor es? ¿Quién eres tú para decir para ti? ¿Qué autoridad tienes para decir tú qué es lo mejor? Lo mejor no lo dictaminas tú, lo mejor lo dictamina Dios por medio de su Escritura. Amén. Para mí lo mejor es esto y para mí lo mejor es aquello. Cada uno hacemos y damos lo que creemos que es lo mejor en consonancia a lo que el criterio que cada cual tiene. De ahí a que todo el mundo dice que hace lo mejor y cada uno hace lo que quiere. Antíoco Epifanes, cuando entró en el templo de Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar. Esto no solo lo hizo para que se murieran de tristeza y de pena y de dolor al ver el pueblo de Israel cómo era profanado el santo lugar, sino que lo hizo porque Antíoco, para su criterio pagano e idólatra, el cerdo era el mejor animal que podía ofrecer. El más sabroso, el más gustoso, el más espléndido. Para Antíoco era lo mejor. Pero ¿quién le dijo a Antíoco que era un cerdo lo mejor? Para lo que Antíoco Epifanes era lo mejor, para Dios era abominable. Amén. Porque quizá lo que tú y yo creamos que es lo mejor para sacrificar, para ti sea excelente, pero para Dios sea cerdos. Sea abominable para Él. Amén. Miren lo que dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 15, verso 9 en adelante. Leemos un poco solamente. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios le dio una orden al proclamado rey Saúl, que fuera, que destruyera, que matara y no dejara títere con cabeza. Animales incluidos, todo, pero Saúl y su ejército cuando llegaron, cuando vieron lo hermoso, lo lustroso, lo beneficioso, lo mantuvieron con vida. Con vida lo mantuvieron. ¿Me dejan leerle algo de las Escrituras respecto a esto? Dice el 10, y vino palabra del Señor a Samuel. Voy a leer versos sueltos. En consecuencia a lo que Saúl hizo, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me salto unos versos, el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, oh Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Qué listo, Samuel. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y le respondió Saúl, dime. El 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor, y fue la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. ¿Estáis en esto conmigo? Amén. Él creía que lo mejor, su mejor, era mantener con vida animales, ganado, que él creía que era bueno para sacrificárselos, no a un Dios pagano.
no a la idolatría, no para comer él, sino para sacrificarlos al Señor su Dios. Pero en cambio lo que era lo mejor para Saúl era abominable para el Señor, y por esa acción lo destituyó de rey. Porque no se trata, mis hermanos, y esto es importantísimo, y por eso he reiterado en esto y me he tomado 5 minutos para decírtelo, no se trata de lo que tú pienses que es lo mejor. Amén. Las iglesias crecen en gente, pero no en miembros de verdad cristianos. Crecen en actividades, pero no en espiritualidad y en obediencia y en presencia, porque viven sacrificando lo que las iglesias creen que es lo mejor. Pero tú quieres crecer, quieres que el Señor te conteste como contestó a Abel. No sacrifiques lo que tú creas que es lo mejor. Sacrifica lo que la Biblia te dice que es lo mejor. Amén. Si Dios nos advierte hoy, no hagamos como Caín, que dándole Dios oportunidad de arrepentirse, no quiso. Si se dan cuenta, dice la Escritura que una vez habiendo ofrecido un sacrificio y no había sido contestado, dicen los que entienden que en cuanto Abel sacrificó, fuego del cielo cayó y consumió el altar. Pero en cambio, ¿saben cómo Elías y los Baales? Cuando Caín fue, nada, los frutos estaban ahí, no cayó fuego del cielo, no fue tomada por el Señor la ofrenda, sino desechada. Caín mudó su semblante y se enfadó, pero Dios vino a Caín y le habló, le exhortó y le enseñó algo tan evidente como diciéndole: Caín, si tú hubieras hecho lo bueno, no se hubiera contestado a ti en favor a ti, en favor a tu sacrificio, parafraseo el texto. Pero por cuanto has hecho lo malo, esto es lo que estás recogiendo. El pecado está a la puerta, Caín. Tómalo si quieres, el pecado está a la puerta. Le enseñó que estaba haciendo lo malo, pero en vez de arrepentirse y decirle: Señor, es verdad. ¿Saben lo que hizo en el texto justamente de abajo? Dice: y Caín fue a buscar a su hermano Abel. No tenía la voz del Señor hablándole, solo le resonaba la envidia y la ira a su hermano Abel. Y la ira y la envidia no le dejaba escuchar la voz del Señor, porque no le importaba lo que Dios le dijera, solo le importaba matar a su hermano Abel. Y salió afuera y salió al campo y lo mató. Pero quiera Dios hoy, por las misericordias de su Hijo, que a nosotros, cuando el Señor venga a exhortarnos y a hablarnos y a decirnos que no le damos lo mejor, nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Amén. Pero pastor, lo que dices es demasiado, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo darle al Señor lo mejor? El Señor no te exigirá nunca aquello que no puedas dar. ¿Tú crees que el Señor juega contigo? A veces tomamos posturas que ponemos al Señor como que esté jugando con nosotros porque nos quejamos demasiado. Pero ¿tú crees que el Señor juega contigo? Todo lo que te exige Dios que hagas te ha capacitado previamente para que lo cumplas. Amén. Y cada uno dará según su medida, porque cada uno de los que estamos aquí, ninguno somos vasijas iguales. Tenemos algo en común. Nos hizo a todos nosotros unas mismas manos. Amén. Procedemos de una misma fábrica. Salimos de una misma rueda. Somos de un mismo barro. Pero la capacidad del contenido de la vasija es diferente en cada uno de nosotros. Por tanto, igual a mí me exige un 20, pero a mi hermano Luis le exige un 70. Y el Luis, si da un 50 y yo doy un 20 dando él más que yo, estaré dando yo lo mejor y él no. Porque Dios te exige simplemente aquello que te da. Él te llena y te dice: vuélcalo de nuevo. Amén. Amén. Ay, Padre. Por tanto, puedes ofrecer lo mejor.
Ok, pastor, me lo creo, ¿cómo puedo hacerlo? En primera instancia, arrepiéntete. Si verdaderamente hoy te has dado cuenta por medio del Espíritu que te golpea en el corazón, que has estado durante el mayor tiempo de tu vida como cristiano dándole migajas y los manjares comiéndotelos tú, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Después pídele al Señor fuerza en oración para que te ayude a emprender este camino excelente que el Señor te demanda. Amén. Pero entre todas las cosas que le pides, pídele una en particular. Ya terminamos. Pídele una cosa en particular. Y es la clave de esto. Dile al Señor que te llene de fe. Amén. Amén, Señor. ¿Lo vuelvo a repetir? En nombre. ¿Quieres darle lo mejor? Amén, Señor. Solo una persona. Amén, 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 amén. ¿Quieres darle al Señor lo mejor? Amén. Amén. Dile que te llene de fe. Amén. Amén, Señor. En el nombre de Cristo. Acompáñenme al último verso. Hebreos 11, 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Amén. La fe de Abel superaba con creces a la fe de Caín. Amén. Y superando en creces la fe de Caín, ofreció mayor sacrificio a su Dios. Amén. ¿Sabéis por qué nosotros no le damos a veces el sacrificio en concordancia con Abel y más en concordancia con Caín? Porque la fe es débil en nosotros. No tenemos emuná como toca. Tenemos una fe débil, una fe que no obra, una fe que no cree como tocaría. Tienes a Dios delante tuya, pero no te lo crees. Él te salvó, pero no te lo crees. Este mundo es pasajero, pero no te lo crees. No nos lo creemos del todo. Y como no nos lo creemos del todo, nos aferramos a los placeres, deseos y proyectos de esta dimensión terrenal. Pero si verdaderamente tuviéramos fe como la fe de Abel, nos despojaríamos de todo y diríamos: ¿y qué? Si el Señor me lo exige todo, le daré lo mejor porque nada es mío. Desnudo vine y desnudo me iré. Amén. 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 Todo darle lo mejor al Señor. Lo mejor al Señor. La Escritura hoy me avergonzaba en mi corazón. Y me compungía el alma. Y me ponía entre la espada y la pared, exhortando mi corazón. Porque no siempre le doy lo mejor. El Señor no te está exigiendo algo que no hiciera el primero. No te está pidiendo algo que no hiciera el primero. A lo mejor yo te pido cosas que quizá yo no haga. Espero que no. Espero que todo lo que te diga desde aquí sea vivido por mí. Pero el Señor no te está pidiendo excelencia sin antes en la verdad excelencia. El Señor te pide lo mejor, porque Él ya dio lo mejor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que que dio dio su Hijo. a su Hijo unigénito, Amén, Señor. para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén a su palabra. Amén. Amén. Si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, ¿por qué no le damos nosotros lo mejor? Amén. Dejemos la ofrenda de Caín a un lado y empecemos a ofrendar en fe como Abel lo hacía, Amén. dándole lo mejor que tenemos. Amén. ¿Estáis conmigo? Amén. Inclina tu cabeza. Amén.